Buenas noches, que el Señor les bendiga. Estamos en una edición más, un lunes más de esto que llamamos Biblia Abierta y hoy venimos con todo. Ya estoy con los muchachos acá, preparado y listo. Buenas noches, Nelson. Dios te bendiga. Buenas noches, Matías. Buenas noches a todos los que se van sumando a este nuevo a Biblia Abierta del día de hoy. Nueva Biblia Abierta con un invitado especial que lo tenemos pendiente del año pasado. El año pasado, ¿verdad? Exactamente. Es verdad. Hola, Carlitos. Sí. Así. ¿Cómo están? Buenas noches a todos los que se van agregando a este nuevo programa de este año de A Biblia Abierta. ¿Qué tal, Nelson? Gracias, Matías. No pensaba que era del año pasado ya. ¿Cómo pasa el tiempo? Bueno, aquí estamos expectantes de lo que va a suceder en esta conversación. Bien. Bueno, mira, antes de comenzar con el tema en profundidad, ¿me escuchan bien los dos? Perfecto. Sí, perfecto. Hay una interferencia, me parece, ¿no? Yo no le escucho, no sé. ¿No? ¿Estamos bien ahí? Bueno. Estamos bien. Entonces, vamos a comenzar en esta noche, dando lugar, en primer lugar, saludando a todos los hermanos que nos van a estar acompañando y siguiendo, invitándoles que compartan y se suscriban a este canal, y también en YouTube lo van a encontrar como A Biblia Abierta, también para poder ver en diferido los diferentes programas que se transmiten todos los días lunes. Están ahí en YouTube, acomodado tema por tema. Eso para que tengan en cuenta, algo muy, muy, muy bueno, ¿sí? Bien. Algo importante, antes de que vayamos al tema principal, me gustaría que hablemos un poquito sobre algo que pasó este fin de semana, prácticamente, que fue el Día de los Enamorados. Pregunto, ya que están los dos acá, ¿los cristianos celebran, no lo celebran al Día de los Enamorados? ¿Es bueno, no es bueno? Lo dejamos a Carlos como invitado que rompa el hielo. Gracias por ser esto, es lo que yo te iba a pedir a vos. Hermano, yo soy un desastre para las fechas. Y la verdad que sí, me acordé que se celebraba el Día de los Enamorados y llego a casa y tenía un chocolate de los cuales me gustan a mí, puesto en mi mesita de luz. Yo no soy de celebrar mucho, pero sí considero que no está mal a veces tener un día para tener un día especial. O sea, enamorados tendríamos que estar siempre, ¿verdad? No tener un día especial, pero está bueno muchas veces recordárnoslo para organizar algo especial. Desde mi punto de vista, ni siquiera un concepto bíblico sobre esto, no creo que lo haya un día de los enamorados, pero al estar con mi esposa desde hace 30 años, obviamente que hay cosas que se van perdiendo y por ahí un día que lo tomemos como una fecha especial, preparar algo especial no estaría mal, al menos de mi parte lo veo así, cosa que yo muy pocas veces lo hago, sí, mi esposa lo hace, entonces ahí me acuerdo y justo cumplía los años mi hijo el sábado, Emanuel, y me dio permiso para ir a pescar como premio de enamorado después de 15 años. Así que, no, bueno, me dijo, vayan a pescar. Nos fuimos a pescar con mi hijo y otro hermano en Cristo más, 3, y fue un lindo tiempo, pero no creo que esté mal. Y no creo que Dios vea mal que nosotros tengamos un tiempo especial para compartir con nuestras esposas, sea el día que sea, pero ya que a veces nos olvidamos un poco en este andar en las cosas cotidianas, en el caso nuestro, andar en la misión, y a veces nos olvidamos de lo principal, que es nuestra esposa, ¿no? Nuestro hogar, pero principalmente nuestra esposa.
amar a nuestra esposa tenemos una responsabilidad dada por Dios, ¿verdad? Efesios capítulo 5, y podríamos hablar mucho sobre esto, pero no lo veo mal. No sé qué opinas vos, Nelson. Sí veo mal que tomemos esto como una religiosidad y una norma estricta, pero hermano, si lo quiere festejar y quiere sacarse una foto y compartirla en sus redes, Dios no le va a pedir cuenta por esto, creo. Sí, tal cual. Lo que pasa es que a veces, tristemente, vivimos bajo parámetros o pautas demasiado dogmáticas en determinados aspectos que precisamente tienden a juzgar o crucificar determinados festejos como estos, ¿no? Y es cierto, bueno, algo de historia. Esto, el Día de los Enamorados o el Día de San Valentín, nació allá por el siglo III aproximadamente, ¿no? Con un hombre que, precisamente Valentín, que en los tiempos del emperador romano Marco Aurelio, también conocido como el Gótico, él les había prohibido precisamente a los soldados casarse porque decía Nelson, que... Sí. te consulto antes que sigas, pues después me voy a olvidar. ¿Cómo le decían el gótico? El Gótico. El gótico. O sea que fue el primer Batman. Chao, me voy, se cierra el programa. Bueno, volvimos a los humores del... Está Matías. Está Matías, ¿qué vamos a hacer? Entonces él decía que el hombre cuando se casaba perdía la valentía. Entonces él quería soldados valientes. Entonces les prohibió casarse. Y este sacerdote llamado Valentín los casaba a escondidas, porque entendía que dentro de los principios de Dios estaba la familia, y hacer las cosas en orden y demás. Y bueno, él fue martirizado por esta acción, y en recuerdo de su obra es que se estableció el 14 de febrero como el Día de los Enamorados. Cuenta la historia que precisamente un 14 de febrero fue que él murió. Ahora bien, hay algo real. El apóstol Pablo decía algo muy claro a los hermanos en Roma. Le decía: ten cuidado en lo que apruebas, no sea que en lo que apruebes te condenes a ti mismo. Cuando nosotros comenzamos a hilar fino, ¿no? Y empezamos, hay que celebrar ese día, hay que celebrar la Navidad y demás, hilamos finos y escuchamos, porque tristemente escuchamos videos de TikTok, cortos de YouTube, que hablan de las historias paganas, de esas relaciones y demás. Nos volvemos legalistas, locos, y empezamos a hablar cosas que no tienen sentido de ser. De hecho, vivimos bajo un orden pagano. Quieren darle el nombre de pagano, le vamos a dar el nombre de pagano, porque nuestros días de la semana están relacionados con deidades paganas, que están relacionadas a su vez con los planetas y demás, los meses del año y demás. Todo está relacionado con ese tipo de cosas. En síntesis, para simplificar, Jesús fue claro. Jesús que dijo: el que no es conmigo, contra mí es. El que conmigo no siembra, desparrama. Ahora, si te querés volver loco diciendo qué mal que estuvo Carlos, porque encima Carlos se acordó, le compró los bombones, pero él dijo que están en la mesita de Ludero, o sea que se lo comió Carlos, pero los bombones eran para la señora. Estuvo mal que eso, mirá que en qué gasta la plata Carlos, en qué... No estuvo mal, no estuvo mal. De hecho, cuando nosotros vamos a analizar la historia judía, es muy interesante lo que sucede. ¿Viste? Nosotros decimos, cuando vemos que se fue a hacer el tabernáculo, todas las mujeres trajeron joyas y sobraba. Cuando se hizo el templo, todos trajeron y sobró, ¿sí? Y hubo en abundancia. Ahora poco nos sentamos a pensar de cómo viene eso, ¿no? Y primera respuesta rápida, ¿no? Para el tabernáculo, y bueno, ¿qué dice? Que cuando salían las mujeres egipcias
ganancia les daban las joyas, sí, esa era parte. Pero cuando vamos a la tradición judía, al día a día de los judíos, ellos tenían una costumbre. Cuando ellos hacían un buen negocio, y acá vamos a tener problemas, en especial porque no tenemos los recursos, pero los judíos cuando hacían un buen negocio, hay que recordar que no había dólares, no había bolsa de comercio y demás, de hecho, la mayoría de las transacciones en su tiempo se hacían con sal, y se consideraba, de hecho, el oro y la plata metales preciosos y de alto valor, fundamentalmente porque al pulirlos tenían un color que los asombraba y les llamaba la atención y sabía que era escaso, entonces era de gran valor. Entonces, ¿qué hacían los judíos? Hacían un buen negocio, entonces invertían, no tenían bolsa, ¿sí? No estaban los traders de ahora, ¿no? Estos que invierten por uno, la SAP y demás. ¿En qué invertían? En oro, en joyas. Y primero en oro, después cuando aparecieron los joyeros en joyas, y esas joyas se las daban a sus esposas. Es decir, el primer negocio redituable, la ganancia la invertían y se la regalaban a la esposa, ¿no? Bueno, algunos más o menos cuando cobran le llevan el sueldo y lo bien que hacen, porque las mujeres son mejores administradoras que el hombre, ¿sí? Eso también es una gran verdad. Bueno, y fíjense, tal era esto que cuando hubo necesidad para el templo, nunca dice que los hombres llevaron el oro. ¿Quién llevaron el oro? Las mujeres. ¿Sí? Aquello que habían recibido por amor, como muestra de amor a Dios, también lo llevaban. Es una acción interesante. Ahora bien, está bien celebrar el Día de los Enamorados y bueno, a ver, vamos a ser etimológicos, es decir, yendo a las palabras, al significado de la palabra. Y te tengo que decir, bueno, no está bien celebrar. ¿Por qué? Porque el enamoramiento es una acción circunstancial, ¿sí? Cuando nosotros, si todos, y nos sinceramos, vamos a nuestra adolescencia, tanto hombre como mujer, tuvimos estadios de enamoramientos, enamoramientos diversos, ¿no? Que cambiaban de nombre, y es natural, ¿sí? Porque forma parte de nuestro desarrollo hormonal y también de nuestro desarrollo desde el aspecto del alma, ¿no? Cuando nosotros miramos a las niñas, entre los 10 y 12 años, cuchichean, ¿sí? Ay, mirá qué lindo ese chico, me gusta y demás. Al rato entra otro y cuchichean y cambió el chico, ese enamoramiento, eso que pasa, que fluye, que es las hormonas despertándome, inclusive el pensamiento para comenzar a formar mi carácter. Todos pasamos por eso. Entonces, el enamoramiento es algo circunstancial, ¿no? Cuando hay muchas canciones que hablan de enamorado de Jesús, yo recuerdo algunas que Enamorado de ¿no? Que Jesús, decían, enamorado. bueno, esa. Está fantástica, lindo, muy rítmica y demás, pero la expresión enamorado ya me está hablando de que es un tiempo, porque el enamoramiento se va, ¿no? Cuando compramos algo nuevo estamos enamorados, obviamente el amor es de otra manera, pero es a modo de ejemplo, ¿no? Tenemos un vehículo 0 kilómetros. ¿Estamos enamorados de ese vehículo o no? ¿Y cómo se lo demuestra? Se lava el vehículo, se limpia, no me ensucié, a los chicos que se sienten, que no se me paren el tapizado. ¿Y cuándo se va el enamoramiento? Y se te empieza a ir cuando tenés que hacerle el cambio de aceite y te sale caro, cuando tenés que pagar la patente y empezás a cuestionarte, che, la verdad que no sé si era tan bueno tener este auto, porque mirá, me sale más caro que mis hijos y vamos perdiendo el enamoramiento. Lo que sí está bien es celebrar el amor. Vos fijate que es interesante y cómo cambia esa dinámica dentro de un matrimonio cristiano. Nosotros celebramos el amor en Cristo, ¿sí? Este amor que nos une, que es un vínculo que va más allá de ese enamoramiento, ese encantamiento que tuvimos también en su momento, pero que se fusionó con un amor que precisamente proviene de Dios, como dice en 1 Juan,
porque no puedo amar si no conozco el amor, y la única manera de amar es conocer el amor, y conocer el amor es conocer a Dios, ¿sí? Entonces, no está mal. Fíjate que le dimos la vuelta etimológica mirando las palabras y decir, no, eso está mal. Pero vamos a la Biblia todos los días, ¿sí? Todos los días. Cada buen negocio, un regalito, en vez de comerte un alfajorcito de más que te engorda, bueno, lleváselo y seguramente en algún momento te van a decir que vos me querés engordar, me querés ver gorda. Pero bueno, eso es a veces nos equivocamos también en las muestras de amor, pero hay que celebrar el amor de Dios, y ese amor de Dios se manifiesta, esa multiforme gracia de Dios, dice Pedro en su primera carta, tiene forma, en este caso puntual que hablamos del 14 de febrero, tiene forma de mi esposa. Es una parte de esa multiforme gracia, y eso está todos los días. Así que no está mal, no te cierres, no, obviamente no vamos a hacer una reunión, la reunión de San Valentín, pero sí podemos hacer una reunión de matrimonios donde celebramos el Día de los Enamorados, como volvete a enamorar de tu señora, y vamos a lo que decía Pedro, a lo que decía Pedro, lo que citaba también Carlitos allí a los Efesios, ¿no? Volvete, el amor es algo que se construye, porque también cometemos un error, si decimos, yo amo a mi esposa igual que desde el primer día, entonces yo te digo, la verdad que la querés muy poco, porque el amor es una construcción, es algo cotidiano, en primer lugar porque no es la misma, ni ella ni yo, no soy el mismo. Pasaron muchas cosas en el transcurso de nuestras vidas, pasaron muchas cosas en nuestros cuerpos, ¿no? Yo era flaquito, tenía pelo, y Yo estoy hoy igual. no. Igual que quién. Yo igual que cuando me conocieron. Entonces, el amor es una construcción, ¿sí? De hecho, cuando vamos al amor de Dios, el amor de Dios es inigualable, pero el amor de Dios es algo que yo voy conociendo cada día más. Por eso Pablo le escribe a los hermanos en Éfeso diciéndoles, les escribo esto a fin de ver si pueden llegar a ser capaces de comprender, dice, cuál sea la altura, la anchura, la longitud y la profundidad de tal amor que excede a todo conocimiento. Es decir, el amor es algo que me desafía todos los días y conozco todos los días. Bueno, si es así con Dios, ¿cuánto más en el plano matrimonial? ¿Sí? Es una construcción cotidiana, es un aprendizaje a amar en todo tiempo. Una cosa es el amor en el noviazgo, en el amor en el matrimonio con hijos, o en el matrimonio que no puede tener hijos, en el matrimonio con 5, 10, 20, 36 años vamos a cumplir nosotros, Dios mediante, en el mes de abril, con mi esposa, y no es el mismo. No es el mismo. ¿Por qué? Y porque realmente es si me dice te amo como el primer día, y bueno, es un amor que añora que adelgace como estaba antes, que vea como veía antes, que tenga el pelo que tenía antes, y es algo que no va a volver a suceder nunca, tristemente, ¿no? Es una construcción cotidiana. Cuidado, y tomemos en cuenta eso, decía Pablo a los hermanos en Roma, tené cuidado en lo que apruebas, porque no sea que en lo que apruebes te condenes a vos mismo, porque lo que aplicamos para un tema puntual lo tengo que aplicar para todos. Si no, estoy siendo hipócrita, estoy teniendo doble cara. Tengo acá a mano una serie de pruebas para que, mientras tanto, vamos a invitar a aquellos que están conectados a que también puedan participar y dar su punto de vista, inclusive algunos solteros que estaban esperando ahí que aparezca alguno por ahí, alguna por ahí. Hay algunos hermanos que oran mucho por eso, Mirá. Estoy igual. Bueno, bueno, sí.
vas a tener que comprarte esas cámaras profesionales con filtro como Susana Jiménez, viste, que parece igual que allá en los 70. Bueno, ahí vos fijate que tocaste un punto que es interesante. Hay hermanos que están orando por eso. Yo le digo a esos hermanos, dejen de perder el tiempo de orar para que el Señor les muestre la compañera. ¿Por qué no orás por vos? ¿Por qué no orás para que madures, para que crezcas, para que seas útil al Señor? Si la bendición de Dios la manda en los tiempos de Él. O te olvidaste lo que dice Eclesiastés 3, todo tiene su tiempo. Bueno, viejo, te tocó este tiempo, hacete cargo de este tiempo y ya llegará el tiempo en que Dios te traiga. ¿Por qué? Porque si no estás con la mirada puesta en lo equivocado. Y la bendición de Dios es algo que llega de manera natural, no es algo que se demanda. Porque primero uno comienza orando, Señor, mostrame tu voluntad, cuál es mi compañera, después le gustó una y le puso el nombre a la compañera, y después como no le dio la voluntad, y después como le dijo que no y rebotó con esa, con otra y con otra, Señor, vos prometiste que, tú dijiste que no es bueno que el hombre esté solo, y comienza a demandar algo que es el resultado de una acción cotidiana en mi vida, no es la respuesta de una oración. Es decir, si yo estoy andando por el camino, estoy creciendo, estoy madurando, en su tiempo Dios mostrará quién es esa persona que tiene para mí. Es decir, el foco debe estar primero y fundamental en mí mismo. ¿Sí? Lo dijo Jesús. Hay algo que hablaba hace un tiempo ya largo con una persona, con un hermano, un muchachón de unos 40 y pico, y se acerca a mí y me dice, hermano, les ruego que esté orando por mí para que el Señor me muestre su voluntad en cuanto a la compañera, porque la verdad que la estoy necesitando y no encuentro todavía su voluntad sobre quién es. Y le digo yo, la voluntad de Dios es que tenga una compañera, porque yo lo veía muy desesperado y con los ojos desparramados para cada señorita o señora que o persona del sexo femenino que pasaba alrededor de él. Y digo yo, la voluntad de Dios ya está manifestada, tenés una necesidad, hermano, y hay que suplirla. Muchas veces oran por alguien específico y le dicen que tu voluntad sea tal, Señor, y caen en la ridiculez de pensar en una señorita, una persona de 40 y pico de años, en una señorita de 20 y pico de años. Obviamente que la voluntad del Señor no creo que sea tan dispar, y creo que tenemos que tener coherencia en cuanto a eso y pensar como realmente debemos pensar como hombres de Dios. Esta persona, bueno, visitaba a señoritas en horarios nocturnos inadecuados y las señoritas lo atendían también y pasaban largo tiempo, y pasan largo tiempo tomando mate con él a la noche. Me parece una desubicación de parte de la señorita y de parte de él, y él pide que Dios le muestre su voluntad en cuanto a la compañera. Me parece una caradurez que alguien se acerque a preguntar cuando uno se pone a conocer su vida y conoce su vida y ve su manejo. La voluntad de Dios es que se santifique y que pueda estar aceptando la santa y pura voluntad de Dios. Entonces, mis hermanos, si no hay crecimiento y madurez en ese sentido, difícilmente alguien lo pueda tomar en serio, y la voluntad de Dios ya está manifestada. Hay una necesidad que como hombres tenemos al desarrollarnos y necesitamos que Dios nos muestre cuál es la ayuda idónea o la persona que Dios quiere que nosotros elijamos. Muchas veces creemos que está lo cual, y Dios nos dice, mira, yo tengo lo bueno, lo malo y lo mejor. Elegir entre lo bueno y lo malo es muy fácil. Elegir entre lo bueno y lo mejor cuesta un poquito más, y ahí va nuestra sabiduría y nuestra madurez en cuanto al conocimiento de ese Dios que es amor, para elegir la compañera que nos va a acompañar en todo el transcurso de la vida aquí en esta tierra. Y tiene que ser alguien que ame a Dios por sobre todas las cosas y me acerque más a Dios, no que me acerque más a ella. Y todo esto, bueno, es producto de la madurez y el crecimiento cristiano. Este cuerpo se va deformando, va cambiando, bien lo dijeron ustedes, vi la foto de Matías, para mí la robó alguno, eso no es de él,
Si ustedes vieron la foto de cuando yo era joven, yo conservo todavía casi todos mis cabellos, se están blanqueando ahora, pero mi señora nunca pensó que iba a terminar andando con un marido rengo. Si camino al lado de ella, la lleno de chichones, porque voy toc, toc, ¿me entiendes? Entonces digo, todo esto el cuerpo va cambiando. Obviamente, nunca fui lindo, pero bueno, se ve que hablaba bien. Mi señora me dice, cantá, Carlito, cantá, porque bueno, aparte de que ella me admire fue que yo cantaba, y ahora ella quiere soñar con ese Carlito de aquel tiempo, y hasta la voz me cambió, hermano. Así que es bueno lo que aporta Nelson en cuanto a esto. La voluntad de Dios es que Él no es bueno que el hombre esté solo, y el hombre tiene que tomar la iniciativa. Por tanto, dejará el hombre. Hay hombres, mire, tenemos un problema, aquí se instala otro problema. Hoy en día vemos grandes problemas y poco duración matrimonial, por así decirlo. Hoy se juntan hasta que los problemas los separen, porque realmente no está siendo un hombre el que toma la decisión. Por lo general son adolescentes. Y entre los cristianos tenemos hermanos que pasan los años y aún conservan una adolescencia en su vida y no entienden que para ellos no es bueno que el hombre esté solo, porque hay una necesidad por el desarrollo físico que se va apareciendo, y la voluntad de Dios es que elija bien su compañera con la cual va a transitar la vida que le resta en esta tierra. Muchas veces son adolescentes que no están preparados para dejar a papá y a mamá, y viven pegados a papá y a mamá y nunca cortan el cordón umbilical. Y entonces ese amor que tienen que tener por su esposa nunca crece, nunca madura. Dice, miren, el amor va creciendo, va madurando. Y las mujeres se van poniendo más duras a veces en cuanto a mentir. Hermanos, hay una necesidad de madurar nosotros, enseñar a los jóvenes a que hay un tiempo para cada cosa y el cuerpo lo va mostrando. Hay cosas de las cuales no queremos hablar. Bueno, abrir abierta es eso, hablar de lo que no queremos, muchos temas de los que no se hablan. Y no se habla de las cuestiones sexuales que la Biblia habla en cuanto al hombre y a la mujer. Entonces andan los hombres con los ojos desparramados para todos lados, ubicándolo en lugares inadecuados, en las señoritas, hombres grandes, que ya deberían ser hombres de una sola mujer, y andan pidiendo que oren porque todavía no encontraron la compañera. Algo está mal en esa vida. Y tenemos que tratar de aconsejar sobre eso, hablar sobre eso, porque si no estamos cayendo muchas veces en decir lo que la gente quiere escuchar y no lo que realmente debemos enseñar, porque la palabra lo enseña. Lo dejo ahí porque seguramente va a venir algo polémico. No, hay algo que sí quería agregar con respecto al comentario que te hizo este muchacho, vamos a llamarle muchacho. Fíjate que recién decías que él dijo que él tenía una necesidad. Y estoy entendiendo, sí, no quiero ser mal pensado, que esa necesidad es física. Y si se va a basar solamente en una necesidad física, va a cometer errores graves, porque fíjate que casi la gran mayoría va por eso. Y hoy en día está muy abierto el punto en el mundo del ¿cómo dice yo? Dice en el mundo piel a piel, que también se trasladó en la iglesia, porque hay una realidad que en los grupos juveniles y adolescentes ocurren cosas que no nos enteramos. Desde, nosotros le llamamos el flicteo, puede ser, la tranza, el beso escondido, el medio beso. Esas cosas ocurren en los jóvenes y adolescentes de las congregaciones. El punto es que muchas veces entre el liderazgo, que quizás el liderazgo de jóvenes, por llamar liderazgo de jóvenes, o no enseñan los temas o le dan libertades. O saber de que en estos tiempos ellos están luchando con experimentar.
Entonces, bueno, esos son puntos muy importantes que a veces no los queremos tocar, no los queremos hablar, porque en la iglesia todos son santos, todos son buenos, todos hacen bien las cosas y los hijos de todos se portan bien, y es una realidad en la que muchas veces no es así, no es así. Entonces, son cosas que no tenemos que hacerle la vista gorda al saber que los grupos juveniles, es más, yo un día explicaba hablando de la música, que me he relacionado muchas veces con distintos músicos, y los músicos luchan muchísimo con los puntos sexuales. ¿Por qué? Porque el músico tiende siempre a conquistar a alguna señorita por ahí. Y fíjate que es un cierto estrellato que muchas veces se da, y un día hasta les puedo decir que cada músico que ejecuta un instrumento tiene un carácter específico, y es impresionante cómo se da en relación a la conquista del sexo opuesto. Pero bueno, creo que ese va a ser un tema para otra oportunidad, ¿no? Va a estar bueno esto. Pero bueno, vamos. Es interesante. Lo bueno es que nos enteramos de dos cosas, ¿no? Que por la música, que por el canto, Carlos conquistó a su esposa, y vos por la guitarrita y el teclado conquistaste a tu señora. Bueno, yo me confieso, cuando cuento mi historia. No cuento la historia de amor, dice. Vale. Yo después le cuento en privado la historia de amor. Bueno, permitime antes de pasar, pues que sé que querés pasar al tema principal. Es interesante, es que vos metiste el dedo ahí en la llaga, hacete cargo ahora, Matías, ¿no? No, pasa que tengo mi compañera acá al lado y me dijo, no cuente la historia, listo, no cuento. No. Cuando a Carlos le comenta, tengo necesidades, y vos hablaste de necesidades físicas, obviamente, pero fíjate que no es algo a desatender. Dios no lo desatiende. ¿Qué le dice Pablo a los hermanos en Corinto? ¿Sí? Dice, y esto les digo a las viudas jóvenes y también a los solteros, dice, es mejor que se casen que estarse quemando. ¿Sí? Y está hablando directamente de de hecho ahí también habló del don de continencia, y está hablando de esa falta de capacidad de controlar el apetito sexual. Y está relacionado con lo que Carlos decía, que tristemente no se habla en las iglesias. Y hay cosas reales. No podemos hacernos los tontos y no entender los cambios que han habido. También vos lo mencionabas vos después, Matías, los cambios en las relaciones que han habido entre los adolescentes. Mira, hace 10 años aproximadamente, un poquito más quizás, apareció una palabrita que nadie le prestó importancia porque, bueno, es simpático y demás, pero eso ingresó en la iglesia y se hizo algo común. Amigobios, los amigobios. Hasta hubo una especie de serie, novela adolescente que se llamaba Amigobios, es decir, y después amigos con derecho y demás. Todo eso, le guste a quien le guste, aunque no lo quieran ver, entró en la iglesia. Sí, hay generaciones que han crecido con ese principio que aprendieron en el mundo y que la iglesia no atendió. El liderazgo se hizo el tonto. Y lo que sí, cuando alguno se quería casar, uy, qué bueno, pues se va a casar, es como que se solucionaron todos los problemas, pero nunca se hicieron cargo de lo que pasó en la mente, en el corazón, en el cuerpo de esos adolescentes que llegaron a la juventud y los dejaron vivir como el mundo marcaba. ¿Y todo por qué? Porque no es una cuestión de charlas de sexualidad, es una cuestión de actividades con sentido. Es decir, vos fijate qué simple. Cuando vos pensás en el tiempo de la adolescencia, no es hacer reuniones para adolescentes, preadolescentes, para jóvenes menores, jóvenes mayores, eso no soluciona nada. ¿Cómo vos podés controlar y nivelar las hormonas? Sería bueno en algún momento hablarlo con un médico.
lo primero que hay es el deporte. El deporte es un nivelador hormonal tremendo, ¿sí? Es una descarga y sin embargo yo me acuerdo que fuéramos a jugar al fútbol en mi época era casi pecado, ¿no? Y las actividades, inclusive hasta hoy en muchos lados, no tienen incluidas actividades recreativas como deportes o deportes disfrazados, es decir, como no tengo cancha de fútbol, no tengo cancha de vóley, ver cómo mezclo deportes para hacer actividades que precisamente hagan que se quemen esas energías que son productos de las hormonas y a su vez se vayan relacionando, conociendo, y no es hablarle de lo que no tienen que hacer, es ayudarle a transitar esa etapa y de a poco obviamente vamos hablando a eso. ¿Y por qué pensar en hablar con los chicos? Porque tan inconsciente ha sido el liderazgo que nunca tuvo el valor ni la responsabilidad de hablar con los padres. Porque nunca se preparó a los padres para educar a sus hijos. Lo único que se decía, los niños tienen que hacer silencio en las reuniones, estar sentados, tienen su lugar en la escuela dominical, en la escuela bíblica, en las diversas actividades, pero nunca el liderazgo se hizo cargo de lo importante, nunca le prestó atención. Entonces hoy, ir contra los adolescentes o los jóvenes y algunos ya maduros que vivieron esa transición y ver que las consecuencias de la iglesia de hoy son ellos, no. La consecuencia de la iglesia de hoy es un liderazgo inconsciente, irresponsable, que nunca se hizo cargo de las familias, porque hacerse cargo de las familias no es visitarlos y ver cómo están, si están bien, si tienen trabajo, si los chicos van bien a la escuela. A mí conmigo nunca nadie se sentó a hablarme de lo que iba a hacer el día que naciera un hijo. Ahora, cuando nació, ¿qué hizo el liderazgo? Porque el liderazgo también se prende en esa vergonzosa acción. Ahora no vas a dormir más, ya vas a ver lo que es. Y son todas cosas que te dicen que vas a vivir cosas que no las conoces, las vas conociendo con la vida. Pero si ellos la vivieron, no maduraron nunca, no crecieron nunca para sentarse a enseñarnos. Creo que ese es el debate. Hay una carencia de enseñanza en cuanto a esto a los padres. Hacemos reunión de matrimonio para espiritualizar todo, hermanos, y Dios no se olvida de que somos un cuerpo de carne y hueso que tiene emociones y sentimientos y que también tiene que disfrutar de la familia. Decimos, bueno, por ejemplo, lo que trae a colación Nelson, de los hijos, cuando nacen, ya te quiero ver, ahora sí que vas a aprender lo que es, y vamos aprendiendo a ser padre a medida que pasa el tiempo. Tenemos que aprender a enseñar a hablar de las cosas que Dios quiere que hablemos dentro de nuestro hogar. Yo tengo una sola hija, Sofía. Hace 8 años que están casada y justamente hoy viajó, está de vacaciones con su esposo en Brasil. Las primeras vacaciones que pudieron pagarse e irse. Mi hija se casó a los 20 años, con su esposo de 20 años. Porque yo le había enseñado, hija, que el noviazgo no es sino para casarse. Y a mi yerno le pregunté si él venía a ser el novio o tenía intenciones de ser el esposo, y él me tapó la boca y dice, no, yo quiero ser el esposo de Sofía. Y hablamos del tema y le dije, mi hijo, mire que no me gustan los noviazgos largos porque la verdad el espíritu está dispuesto, pero la carne la verdad es débil. Cuando mi hija viene y me dice, papi, no, bueno, ellos me anuncian ya con mucha confianza, mi yerno me dice, Carlos, dice, tal fecha nos casamos, el 15 de enero nos casamos, mira cómo tengo presente. Y le digo, ¿cómo? Y me dice, pero si vos me dijiste que no querías noviazgo largo, y me fui a llorar a mi habitación, se me iba mi hija, mi nena. Y cuando mi hija viene a ver qué estaba haciendo, porque se dio cuenta que yo no estaba bien, y le digo, hija, ¿por qué te casas? ¿Sabe qué me dijo? Con toda la madurez de una persona, una chica muy de Dios, mi hija, ¿qué querés, pa? Que nos quememos.
La abracé y le dije, Dios te bendice, hija, has elegido bien, estoy feliz con el yerno que tengo, la verdad, maravilloso pibe, hermoso, un hermoso chico como persona y sirve a Dios en mi congregación y todo, junto con Sofi, y ahí están. No se truncó su vida, al contrario, un hermoso matrimonio para la gloria de Dios. 8 años de casados, se llevan súper bien. Decís, ay, qué jovencito, y sí, si la ves a mi hija, todavía sigue siendo una nena. Pero ella entendió cuál era la voluntad de Dios para ella. Hemos pasado un tiempo de prueba juntos, pero hermano, tenemos que hablar de esas cosas en nuestro hogar para no sufrir luego ciertas cuestiones. ¿Es posible llegar puros al matrimonio? Creo que sí, si hacemos las cosas como Dios quiere que se hagan. Tremendo, muy lindo tema que podemos ampliarlo. Hoy vamos a hablar un tema pendiente que nos quedó del año pasado, que también es un tema muy fuerte, sobre el uso, abuso, desuso. Y no sé si muchas veces parece como que fuese un tema tabú en las iglesias hablar sobre ofrendas y todo lo que compete el tema de las ofrendas, ¿no? Porque si bien uno crece con una forma, decir, bueno, las ofrendas son para el uso de la iglesia, para determinadas cosas, queremos servidores, queremos gente que esté, quieren que el pastor disponga de todo el tiempo para estar con los hermanos, quieren que el pastor viaje, pero muchas veces faltan los recursos, principalmente una falencia muy grande en nuestras iglesias, que en nuestras iglesias nos jactamos de la verdad y en algunas cosas tenemos errores grandísimos y justamente estamos hablando de uno de esos grandes errores de la mala interpretación y la mala administración de las ofrendas. Bueno, Carlitos, vos tenías la posta, larga el tema y de aquí después seguimos con el tema. Hermano, no, yo no tenía la posta, simplemente hice un comentario cuando me prendí al último, la última de ese día, la última, digamos, vez que salieron ustedes al aire en el año pasado, creo, abrí la Biblia abierta y largué un tema diciendo que muchas veces las ofrendas, en vez de ser un acto de adoración, parecen que fuese un sacrificio para los hermanos y nos olvidamos de eso. Y es verdad que muchas veces se nos exige a nosotros como misioneros, le digo, sin depender de ninguna fundación, sin estar enlistado en ninguna, por ciertas cuestiones que no las entiendo, pero bueno, son válidas tal vez desde el otro punto de vista. Yo soy misionero itinerante, hermano, yo tengo miedo de ser fundidor de iglesia antes de fundador. Entonces mi misión es otra, me traslado a ciertos lugares a quedarme allí, me voy al Impenetrable otra vez en abril para estar compartiendo con los hermanos allá consejería bíblica y todo eso. Logramos formar la escuela bíblica ahí en Pompeya y los hermanos ya me están esperando. Entonces, hermano, a mí se me vino esa idea de decir que a muchos les suena así, que como que si nosotros no fuésemos dignos de recibir, porque se nos pide casi certificado de perfección a seres imperfectos como seres humanos que somos, y se nos cataloga para tal o cual merecer tal cual colaboración si somos de acuerdo al estándar que ellos establecen. Entonces sí, nos pareciera que mereceríamos, y si no, no. Entonces me hace sentir como que los hermanos o las personas que están dentro de nuestras asambleas tienen un mal concepto de lo que es ofrenda. Casualmente estaba leyendo lo que Pablo le escribe a los filipenses, ahí en Filipenses 4:18. La Biblia de las Américas dice, pero he recibido todo y tengo abundancia, estoy bien abastecido, habiendo recibido de Epafrodito lo que habéis enviado, fragante aroma, sacrificio aceptable, agradable a Dios.
Es interesante que a veces las ofrendas nos llegan y no traen un aroma, nada. Pablo lo experimentó de una manera diferente. A mí me preocupa eso, hermanos. Es un tema muy amplio y tenemos poco tiempo, pero insisto, los recursos son necesarios para que nosotros andemos por donde a veces las personas que tienen la posibilidad de manejar recursos no van. Y después se jactan de decir, no, le mandamos, las iglesias están, no, nosotros ponemos acá, ponemos allá, ponemos acá, tenemos para esto, tenemos para el otro. Pero hay misioneros que a veces no tienen, están haciendo morisqueta para ver cómo llegan a fin de mes y cómo llegan a poner el plato a la mesa, cómo pagar internet para poder trabajar, porque también, si los misioneros de antes no exigían nada, no, tampoco exigimos, yo sigo confiando en la fidelidad de Dios y estoy trabajando para poder sustentarme, hermano, pero se me complica el doble porque pareciera que nosotros no trabajamos en la obra. Antes de estar con ustedes estuve con los hermanos del SEBE reunidos en otro Zoom para organizar todo el instituto bíblico que hacemos por internet, gratuito, de forma gratuita. ¿Por qué? Porque hay personas que no tienen la posibilidad de estudiar ciertas materias y pagarlas en un instituto. Y nosotros las ofrecemos gratuito, es formación, no damos ningún certificado que los catapulte al estrellato, no, hermanos. Pero ofrecemos formación a través de hermanos que son preparados en las escrituras. Entonces nosotros, yo también lleva un trabajo, también lleva tiempo. Me tengo que ir a tomar un campamento ahora el fin de semana este que viene y aún tengo que terminar de armar el bosquejo de 2 mensajes. ¿Por qué? Porque yo trabajo 12 horas por día arriba de un auto como Uber. Porque es una alternativa que me apareció y la tuve que hacer, hermano, porque tengo hijos que terminar de criar y tengo una esposa que mantener. El lugar donde estoy me lo cedió la iglesia donde yo estuve hasta hace 1 año y medio y por no estar más en esa iglesia, hermano, los hermanos me pidieron la casa. Entonces tengo que irme a alquilar. El alquiler cuesta 500 pesos. Yo sigo estando en la obra, pero no estando con ellos en la misma congregación. Me fui a congregar con los hermanos allí en Córdoba. Y bueno, a raíz de eso, los hermanos decidieron que como no estuve en la iglesia, yo no soy, dejé de ser cristiano, dejé de ser hermano en Cristo. Y esto ya no lo voy a tener más. Entonces los recursos no son necesarios. No es un mangazo que uno pone, no, es la realidad que vivimos los misioneros. Yo sigo insistiendo, no tengo un apellido reconocido, no soy hijo de nadie, pero no soy menos siervo del Señor que nadie, ni más siervo del Señor que nadie, por no tener un apellido o no ser promocionado por tal o cual fundación, hermanos. Eso es una negligencia total. O sea, en todo caso, vean mi vida, eso sí, qué persona soy en el lugar donde vivo, consulte con mi vecino, vean mis cuestiones doctrinales, pero lo demás, hermano, es cosa de hombre. Entonces el tema de las ofrendas es serio, hermano. Es serio. Y es lamentable ver que como yo hay muchos, hay varios, algunos, bueno, están un poco mejor, pero los misioneros, sobre todo de los que yo conozco, todos a veces tenemos el mismo dolor en nuestro corazón. Nos cuesta llegar, nos cuesta cumplir con nuestra propia familia. Y si me siento mal, le decía a mi señora, tener que rescindir o restar tiempo a la preparación de las cosas para compartir en los lugares donde me invitaron y hacer todas las apuradas porque tengo que salir a trabajar para poder traer, porque pareciera que nosotros no trabajamos cuando preparamos un mensaje y cuando viajamos a colaborar en otros lugares. Pareciera que fuera parte del hobby nuestro. Y más allá que causa cierto, a mí me llena el corazón poder estar con los hermanos y visitar diferentes iglesias. Pero créanme que a veces los recursos son demasiado escasos. Gracias a Dios,
me proveyeron de un auto, lo puedo poner a trabajar. Y bueno, lo tuve 20 días parado haciendo arreglar, hermanos, me salió fangote guita. Y, y bueno, hay que seguir mirando al cielo y diciéndole, Señor, haz un milagro en mí. ¿Se entiende? Entonces por eso traje ese tema. Parece que nosotros no fuésemos dignos, como que aquel obrero que es digno de doble honor, de su salario. Parecemos que somos bueyes a los que se nos pone un bozal para que no trillemos, pero nosotros vemos los campos ya maduros y sentimos la necesidad, sentimos pasión por las almas. Dios así lo quiere porque nos llegan invitaciones, si no nos cerrarían las puertas. Yo le dije, Señor, si vos no querés que yo esté en la obra, bueno, mostrámelo de alguna manera. Y al otro día me llegan hermanos, che, Carlito, tenés esta fecha disponible, me gustaría que, mira, mientras estaba hablando con ustedes, me llegó un audio de un hermano que no lo escuché todavía, pero yo más o menos me imagino para qué. Entonces, es Dios quien va mostrando. Pero los hermanos parece que no nos consideran dignos de la posibilidad de trabajar en la obra del Señor con comodidad. Es un tema interesante que se padece mucho en la obra, lo padecemos mucho en la obra. Lo triste es que no es un tema nuevo, ¿no? Pablo habla con los hermanos, o les escribe a los hermanos en Corinto, y debiera de ser también una cachetada para nosotros, ¿no? Y les hablaba precisamente de algo que mencionaba recién Carlos, ¿no? De que habían obreros con nombre, ¿no? De renombre, y habían obreros que simplemente estaban ahí, entre los cuales estaba Pablo, ¿no? Y el obrero de renombre, podemos ponerle nombre acá en nuestro país, en Latinoamérica también. A veces hago un alto ahí también para también ver que en muchos casos, pues yo vengo de una familia que no tenía renombre. De hecho, mi papá falleció cuando tenía 3 meses. Si hoy nos conocen es por otra cosa, que no es el nombre heredado, que tristemente en muchos casos, como decía Carlos, es lo que hace, y uno tiene que remarla y padecerla muchísimo más que aquellos que ingresan simplemente por el hecho del nombre, que aparentemente da derechos que la Biblia no da. Y Pablo sentía eso también, ¿no? Y le escribe a los Corintios en el capítulo 9 y les dice, muchachos, a ver, ¿acaso no tengo derecho como Pedro? Era el conocido, era el evangelista de la época, era el Billy Graham de la época, ¿no? El Luis Palau, el nombre que quieras ponerle, ¿no? No tengo derecho, ni yo ni otro hermano, de venir con sus esposas, aunque Pablo mismo decía, yo no la tengo, pero no tengo derecho, no tengo derecho a no trabajar, dice, o acaso solo Bernabé y yo no tenemos derecho, y todos los demás sí tienen. Y comienza a hablarles con figuras que son simples, sencillas y fáciles de entender para ellos y también para nosotros, ¿no? La primera es la del el soldado. Capaz que me equivoco en el orden, ¿no? Pero creo que la primera es del soldado, la segunda. No importa el orden, pero dos cosas que ellos entendían y nosotros también, ¿sí? La del soldado, porque dice, nadie es soldado a sus propias expensas, ¿sí? El soldado recibe el salario de aquel por quien está luchando. Y la segunda figura que utiliza es la del agricultor. Ninguno cosecha lo que no siembra. Y pasa al tercer punto, que es recordar la ley de Dios, porque es ley de Dios. La encontramos en el Pentateuco, donde lo citaba también Carlos, donde dicen, no pondrás bozal al buey que trilla,
porque digno es el obrero de su salario. Es decir, tristemente es un mal que se repite y del cual nadie pareciera aprender en el transcurso de los tiempos. Y dice, a ver, permíteme buscarlo. Acá está. El verso 10 dice, o lo dice especialmente, bueno, relata que la ley escrito está, no pondrás bozar al buey que trilla, y dice, ¿acaso le preocupan a Dios los bueyes? Dice, o lo dice especialmente por nosotros. Si se escribió por nosotros, porque el que ara debe arar con esperanza, y el que trilla debe trillar con la esperanza de recibir de la cosecha. Si en vosotros sembramos lo espiritual, ¿será demasiado que de vosotros cosechemos lo material? Si otros tienen ese derecho sobre vosotros, ¿no lo tenemos aún más nosotros? Y dice, y aún teniendo ese derecho, porque estaba hablando de una iglesia formada por él, creada por él, dice, aún teniendo ese derecho, nunca hicimos uso y abuso de ese derecho. De hecho, cuando citaba también Carlos la carta a los filipenses, el centro ahí es ofrenda, cuando es dar, cuando es entregar, en el original es ofrenda, está todo relacionado con la ofrenda. ¿Sí? Y la ofrenda es una acción, es un acto no, ni siquiera de amor, ni siquiera de alegría, es un acto de adoración a Dios, no a la persona. Es un acto de adoración a Dios. Y ese acto de adoración a Dios se transmite a qué? A la obra de Dios. Vos fíjate que al principio, tristemente, mencionó Carlos algo que es para muchos las ofrendas. ¿Sí? Las ofrendas son, bueno, vamos a cubrir los gastos de la iglesia local. ¿Dónde está eso en la Biblia? ¿Dónde dice que la prioridad es pintar el salón, reparar el revoque, arreglar el techo, cambiar el aire, poner la calefacción? Ojo, no estoy diciendo que esté mal. Es bueno y es necesario que sea un lugar cómodo. Pero ¿dónde dice que es para eso? De hecho, el mismo apóstol Pablo agradece algo que le había entregado, se le había entregado a uno de sus siervos, de sus compañeros, para entregar a otros hermanos con necesidades. No era para mantener nada, un espacio físico, era para que el evangelio se extienda. Y ese era el fin. Ese era el fin. Es decir, el gran dilema de la iglesia es que perdió el objetivo, perdió de vista a Dios. Y cuando mira algo que le duele, porque lo dijo bien Carlos, y pareciera que la ofrenda es un sacrificio, más que una acción voluntaria y natural que se hace, al ser voluntaria y natural, se hace con gozo. Por eso dice que Dios ama al dador alegre, al que no da ni por interés ni por necesidad, porque lo hace de manera natural. Sí. Disculpa que te interrumpa, ¿no? Pero vos justo dijiste, parece que duele porque es un sacrificio, pero mirá lo que dice Hebreos 13:16, ¿no? Y esto para darle un cascotazo. Dice, no se olviden de hacer el bien y de compartir con otros lo que tienen, porque esos son los sacrificios que agradan a Dios. Vos lo nombrabas. Hay una... trajo recién pasaba mi señora agachada como para que creyendo que no se veía. Le digo, pasa bien, mami, digo, si te están viendo. Ustedes saben que no es que está encorvada así mi señora, la sigo amando y la trato de mantener derecha, sino que creía que no tenía que verse. Hermanos, si supiéramos que todo lo que nosotros artesonamos aquí en esta tierra va a ser administrado, o tendríamos conciencia en algún tiempo, va a ser administrado por el anticristo, cambiaríamos el objetivo y trataríamos de apuntalar a aquellos obreros que van y que están y que salen y que trabajan para que el evangelio corra. Hermano, el dinero no entra al cielo. Las cosas materiales no entran al cielo.
al cielo entran almas de cualquier región, de cualquier parte del mundo. Dios no hace acepción de persona para el cielo. En el cielo hay lugar para todo el mundo nacido. El problema es que nosotros, un misionero, no va a llegar a todo el mundo. Entonces hace falta más misioneros sostenidos, que vivan dignamente, no que pasen vergüenza y que anden con los dedos afuera, porque yo me niego a eso, hermanos. Pareciera que no tenemos que andar bien vestidos, nosotros tenemos que ponernos los que nos regalan, no tener la posibilidad de comprarnos una remera o un par de zapatillas. En el caso mío tiene que ser una zapatilla más o menos buena, porque mis piernas, hermanos, están con problemas. Entonces, tengo prótesis en mi cama, pero trato de tener un buen calzado. Entonces, cualquiera puede decir, wow, hermanos, entendamos, Dios quiere obreros bien equipados, y estar bien empilchado también es parte del equipo. No me gusta andar dando vergüenza o mostrándome mísero para que despertar una emoción de necesidad y que todos pongan cosas. No, esa no es la estrategia. No uso estrategia, uso palabras. Mis queridos hermanos, cierro con esto. Nos hace falta tener la posibilidad de trabajar en la obra del Señor con comodidad, y no lo podemos hacer si estamos tirando el corno y cabecearlo. En mi caso, me cuesta trabajar 12 horas, hermano, 12 horas para poder hacer el sustento y venir y tener que preparar las cosas para el ministerio, porque tengo una familia que mantener, y doy gracias a Dios por mi esposa y mis hijos, mis 5 hijos, mis 3 biológicos, mis hijos del corazón. Entonces, mi hermano, yo no tengo por qué andar dando lástima, ni tengo por qué andar tirando la manga. Sigo confiando en Dios, pero sepa que muchas veces Dios le va a pedir cuenta a aquellos que tienen la posibilidad de ofrendar, y porque no tengo una vida perfecta, no la tengo, hermanos. Soy tan miserable como otros, y cada día tengo que ser como Pablo. Dice Pablo, cada día muero. No siento que habiendo sido heraldo venga yo a ser desaprobado. Entonces, mi hermano, necesito que se entienda bien que los hermanos que tienen la posibilidad de ofrendar, yo también considerando esa oportunidad, esa posibilidad, porque también de mis ingresos yo ofrendo, lo hagan pensando de que las almas van al cielo. El dinero en las cuentas bancarias, si viene Cristo, va a ser utilizado por el anticristo. Lo bello del templo, que está bien que así sea, que creo que así tiene que ser, no debe ser lo prioritario. Lo prioritario no son los programas, lo prioritario siguen siendo las almas. Si se sostiene el programa para eso, gloria a Dios por eso. Pero mis hermanos, el obrero es digno de su salario. Ahí Mario Loero comparte algo interesante a modo de consulta y que está relacionado con el tema. Y pregunta, dice, ¿qué papel juega la iglesia local con el misionero? ¿El misionero sale de la iglesia local? Hoy vivimos una crisis tremenda con ese tema, iglesias que ya no respaldan. Después hay otra parte que lo vemos después. Hay una clara relación o una relación directa entre el misionero y la iglesia local. Vamos a la palabra de Dios, es vital esto, ¿no? ¿Por qué hay carencia de misioneros? Carlos hablaba hace un ratito de la carencia de obreros, ¿no? Y eso desnuda precisamente la relación que tiene el liderazgo de la iglesia con Dios. ¿Cuál es la estrategia de Dios para la extensión del evangelio? Siempre comparto lo mismo, ya lo tengo como algo bien marcado, quizá lo has escuchado alguna vez, pero es así, ¿no? La primera estrategia de Dios fue Pentecostés, ¿sí? Fue una fiesta donde estaban todos en medio de la gente sirviendo, y cuando hubo la oportunidad, Pedro se pone en pie con los 11 al lado de él, alrededor de él, dice,
y predica el Evangelio. Pero en el capítulo 3 ya aparece la segunda estrategia, que es la persecución. El Evangelio se difunde y llega a todo el mundo, no solamente por los grandes eventos y la participación en grandes eventos, sino por la persecución, ¿sí? De hecho, cuando analizamos el crecimiento de la iglesia perseguida, es increíble cómo se expande cuando hay tanta opresión. El país más oprimido en este tema es Corea del Norte, sin embargo la iglesia crece a pasos agigantados. El Evangelio se comparte cotidianamente cada vez más, ¿no? Ahora, cuando vamos a la tercera estrategia de Dios, ¿sí? Ya no está Pentecostés, una fiesta, los eventos, los mega eventos, las grandes organizaciones y demás, no está la persecución que muchos hoy todavía padecen, sino está la provisión divina. Y nos vamos a Hechos 13, si mal no recuerdo, cuando dice que el Espíritu le dice a quienes, a los ancianos en Jerusalén, apártenme a Bernabé y a Saulo para la obra a la cual los he llamado. Y genera una tremenda crisis ahí. ¿Y por qué? ¿Sí? La crisis se genera porque en primer lugar le menciona a un hombre que antes los quería matar a ellos, ¿no? Pero Dios les dice, es para la obra a la cual yo los he llamado. ¿A quién se lo reveló? ¿A Bernabé y a Saulo? No, a los líderes. ¿Qué estaban haciendo los líderes? Tenían comunión directa con Dios. Y entonces, si vamos a responder por qué hay carencia de obreros, por qué hay carencia de reconocimiento de hermanos llamados por Dios, es porque hay una carencia de comunión íntima con Dios del liderazgo. Porque a mí no me van a decir que si está dentro de la esencia de la iglesia, la extensión del evangelio, que de repente no pasa nada en ningún lugar, que no hay jóvenes, que no hay personas mayores que no son movidas a ir a la obra. No, acá hay un problema en el liderazgo tremendo, una falta de comunión íntima con Dios que, discúlpenme, es vergonzante. Estos hermanos estaban en comunión y Dios les mostró. Dios les mostró. ¿Sabés cuál es la mayor crítica que yo escucho de aquellos que estamos en la obra? ¿De dónde vienen? De los líderes. ¿Y vos qué hacés? ¿Y cómo hacés? ¿Cuánto gastás? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué lo otro? Pero ¿sabés cuántos líderes he recibido acá para que me acompañen la obra que estamos comenzando? Ninguno. Salvo los de nuestra iglesia encomendante, ellos sí, iglesia Cervantes acá en Paraná sí, pero el resto quieren cuentas, quieren fotos, quieren esto, quieren escuchar progreso, quieren. Para la obra no se trata de lo que vos querés oír, la obra no se trata de éxito, y es vergonzante el amor a los grandes eventos de manos alzadas, ¿sí? Hubieron 300 conversiones. ¿Dónde están? Yo si hago desde que estoy en el Evangelio, que es toda mi vida, empiezo a sumar todos los que dijeron, sí, acá 300, 200, y no me cierra el número de creyentes que hay en la Argentina, ¿eh? O me mintieron toda la vida con esas manos alzadas y esos informes, o yo soy muy malo en matemática, pero tendríamos que ser 3/4 de la Argentina. Pero se hacen grandes eventos, grandes fiestas como Pentecostés, se invierten millones ahí en movilizar gente a un solo lugar para mostrar después números que no se reflejan en vidas transformadas. Pero las gomas de Carlos, ¿y por qué se le gastan las gomas a Carlos? Y bueno, es descuidado. Él tiene que saber que cada tanto hay que chequearlas, hay que rotarlas, hay que cambiarlas. ¿Y por qué necesitas gomas? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Y porque están más enfocados en los mega eventos, en las megas organizaciones, ¿sí? Que tienen nombre y personas de renombre vergonzantemente por encima de eso, y todos quieren estar ahí. ¿Por qué? Porque aman la foto.
porque aman el resultado. Sin embargo, Dios, la matemática de Dios no es la matemática del hombre. El mismo apóstol Pablo se lo recuerda a los de Corinto que tenían este problema tremendo con el amor a los elocuentes. Y les escribe y les dice en el capítulo 3 de la primera carta, dice, muchachos, ni Apolos, ni Pedro, ni nadie es nada. No somos nada, ni yo soy nada. ¿Y qué dice? Uno es el que siembra, otro es el que riega, otro es el que cosecha. Pero ni el que siembra, ni el que riega, ni el que cosecha son nada. Ya sé quién se llame. Lo importante que es, dice, el crecimiento. ¿Y quién da el crecimiento? Dios. El crecimiento lo da Dios. Y así como hay cosas que germinan rápidamente, hay cosas que llevan años en germinar. Y entonces, ¿por qué no se apoya ni se invierte y no se ve eso? Y porque quieren ver frutos. ¿Qué es eso de ver frutos? Yo tengo que dar fruto. No tengo que ver los frutos de los demás. Cuando yo me siento a mirar los frutos de Carlos para ver si lo apoyo, me estoy olvidando de que yo tengo que dar fruto. Pero si yo me enfoco en dar fruto, no me voy a dar cuenta y voy a estar compartiendo con Carlos mis bienes, mi tiempo, un lugar geográfico, quizás acompañándolo o acompañándome. Es distinta la dinámica de Dios a cómo se ve. La razón por la que no es que Dios no esté llamando, es que el liderazgo no está teniendo comunión con Dios. Y al no tener comunión con Dios, no solamente Dios no están recibiendo ese soplo de Dios, de mirar y reconocer lo que está sucediendo, estos jóvenes, porque hay un movimiento de jóvenes muy interesante en muchos lugares, y que me avergüenza ver cómo nadie los ayuda, nadie los guía, y se generan cosas interesantes, ¿no? Las secretarías o los ministerios de misiones. Sí, pero yo veo que hay un grupo que se junta, invierte y va a un lado, y a ese lado hay otro grupo de otro lugar que se junta y también va a ese lado, pero ¿por qué no tenemos la humildad de sentarnos todos juntos y decir, che, movámonos juntos, hagamos una inversión sabia, madura? En vez de estar yendo a dar puchitos a un lado o al otro, sentémonos a analizar las cosas como son. Yo escucho a veces lo que se invierte en grandes eventos. Y yo digo, muchachos, con el menos del 5% de lo que invirtieron en ese mega evento, yo termino el salón que estoy a las luchas de querer reformar para poder tener un espacio más cómodo para recibir a los hermanos. Ahora, ¿te interesa la obra? Y sí, porque vamos con todos los jóvenes, los mayores, las iglesias allá y hacemos esto. No, no te interesa la obra. Porque si hay interés, juntamos todo eso y decimos, che, Carlos, ¿qué está pasando? ¿Cómo podemos potenciar ahí? Vamos todos a apoyarte. Y a veces, ¿sabes qué? Lo peor que puede pasar es que vengan todos a apoyarme. Porque van a venir a hacer un montón de cosas que yo no voy a poder continuar con el tiempo. Entonces, eso no sirve, no sirve. Y nadie escucha, nadie quiere entender eso, que eso no sirve. No sirve. Pero si todo ese recurso lo centramos en apoyar que alguien pueda hacer algo que continúe, que tenga continuidad en el tiempo, en ese lugar, ¿cómo cambiaría? Mario está invirtiendo allá en Santiago del Estero. Hay muchos que van y quieren, está fantástico lo que hay que hacer, lo que se está haciendo. Pero ¿por qué no nos sentamos a decir, che, mirá, este esfuerzo, esta infraestructura que se ha armado con mucho esfuerzo, invirtamos en alguien que pueda ir ahí y darle continuidad día tras día a ese lugar y empezar a ir más allá, ir a otros lugares que también sé que se han trabajado, pero hacerlo con continuidad, no con eventos, no con circunstancias,
sino con madurez, trabajando en esas vidas, para que crezcan, para que maduren, para que esos habitantes de esos lugares se hagan cargo de ese lugar y este obrero que estaba ahí pueda mudarse a otro lugar y seguir haciendo lo mismo. No hay visión. Mucho se habla de Creo la que visión. Y se me paran los pelos de la nuca cuando escucho hablar de visión misionera. No, hablemos de iglesia viva, una iglesia que está viva, una iglesia que vive el Evangelio. No tiene necesidad de que le hablemos de visión misionera, porque la iglesia es misionera, es la mano de Dios en el indudablemente. mundo. Yo te elegí. ¿Para qué? Se lo dijo al pueblo de Israel y fracasó, para que sea luz a las naciones. El apóstol Pablo toma eso y dice, Dios, ¿qué dice a la iglesia? Yo te escogí para que sea luz a las naciones. Cuestión de propósito, de Pasa que enfocarse en eso. Sí, hay una, creo que Mario planteó bien lo que dice. Todos salimos de iglesia, de una carta firmada de la iglesia donde salí hace ya 11 años, y la carta está firmada por 10, 12 hermanos, entre los cuales algunos ya ni están como autoridad y se ha renovado las autoridades, y las autoridades renovadas dicen que nosotros lo que pasó de 10 años para atrás no nos hacemos responsables de nada. Y está bien, bueno, son decisiones de autoridades de iglesia. Digo, no está bien, pero bueno, hay que aceptarlo porque así lo plantearon. Yo estoy en una iglesia donde hermanos individualmente me apoyan. La iglesia no tiene destinado nada para apoyar el ministerio. Sí me apoyan en oración y eso sí me consta. Me consta también que hermanos individualmente, cada vez que salgo, llegan con su ofrenda de amor hacia nosotros para que podamos estar, yo pueda estar yendo tranquilo, y algunos se comunican con mi esposa de manera casi diaria, preguntando sobre la situación, pero es ese lapso. Yo sé que cada misionero debe salir de iglesias misioneras. Hoy las iglesias, como dice Nelson, están tan enfrascadas en sí mismos. Mira, conozco jóvenes que van a esos grandes eventos que se arman por por los programas a cierto lugar, pero en la iglesia, en el pueblo no son conocidos y no hablan con nadie porque les da vergüenza predicar el evangelio en su pueblo. Porque en el pueblo hay que vivir lo que se va a querer mostrar en otro lugar. Somos cartas leídas en nuestro pueblo. Entonces, si no te conocen en tu pueblo, pero claro, vas a figurar en las fotos, como dice Nelson, en los grandes y megas eventos, que no estoy ni a favor ni en contra, pero coincido que se genera un gran movimiento que después no se puede atender en el post-movimiento, porque necesitas, así como necesitas tanta cantidad de evangelistas para llegar a cada uno y lograr que levante la mano alzada, no es sinónimo de vida salvada, hermano. Eso sí, hay que hacerlo crecer en el tiempo. Después vas a necesitar la misma cantidad de personas para atender a cada una de esas almas alzadas, y no hay congregación local que pueda sustentar o sostener a los hermanos en tanto tiempo para hacer crecer a esa semilla que fue implantada en el corazón de esa persona que tuvo la mano alzada. No sé si me explico. Entonces, totalmente. no hacemos las cuentas de acuerdo a la matemática de Dios. Hacemos las cuentas de acuerdo a la matemática de lo que me conviene, porque tengo cierto renombre y he armado esto para que se sostenga en el tiempo y se impacte a todos los demás viendo fotos y logren muchos likes. Eso es una cuestión. Pero bueno, así estamos, hermanos. Las iglesias, es cierto lo que dice Nelson. Si fuese real todo lo que se muestra, gloria a Dios, pero hermanos, no es la realidad que vivimos día tras día. El trabajo a veces demanda tiempo en las personas y no es el tiempo que muchas veces tenemos para dedicarle, porque tenemos que dedicarnos a otra cosa. Y no se entiende, no se entiende. Las iglesias no están dispuestas a sostener personas que se dediquen a personas. Yo creo que comparto totalmente lo que se está planteando.
porque, y haciendo referencia un poquito a lo que Mario había también dejado en su mensaje, hablando de llaneros solitarios, es interesante porque se generan muchas cosas, ¿no? Desde, recién dijiste vos, la iglesia enfrascada. El liderazgo no está pensando en realmente compartir el evangelio, está pensando en que se llenen las sillas, para que sientan el éxito de que lo que están haciendo está bien. Y lamentablemente no se da porque cada vez es una triste realidad, en las iglesias están más vacías. ¿Por qué? Porque están pensando no en las almas, sino en ese famoso éxito de tratar de llegar o quizás alcanzar algo para que ellos se sientan realizados. Y ese es uno de los grandes errores, porque no se trata de llenar, sino que es evangelismo. Por otro lado, tenemos que en todo esto se generó una mezquindad y una competencia. Una competencia para ver cuál es la iglesia que más capacidad tiene, musical, luces, en fin. No se hizo una carrera espiritual de decir, bueno, prediquemos el Evangelio, Cristo sea exaltado, sino más bien vamos a hacer nosotros la iglesia la más grande o la más importante en la ciudad, porque está fulano, mengano, porque tengo la familia tanto, los apellidos tanto, mi iglesia tiene que ser así. Ese es el error y hay otros más, ¿no es cierto?, en los cuales van descuidando las cosas importantes que realmente tienen que ser enfocadas dentro de la Escritura y de lo que nosotros mismos nos autoproclamamos como sana doctrina, como defensores de la verdad, y que lo único que hicimos fue también parte de otro circo, de otra religión, de otro teatro, mal administrado, humanamente llevado, lejos totalmente de la palabra de Dios. Y que hoy se tiene miedo a hablar, se tiene miedo a imponer, se tiene miedo a decir. Yo muchas veces charlo con algunos hermanos que se ofenden cuando les planteo algo, porque no les gusta que les digan la verdad. Acá yo conozco, sin nombrar, pero conozco en nuestra zona, iglesias muy pequeñas que están trabajando en el barrio, siendo con mucha influencia en los barrios, pero no están siendo respaldadas para que esas iglesias tengan su terreno, crezcan. Ejemplos, ¿no? De cosas que están pasando. Y hay movimientos grandes. Sucedía hace años atrás, había acá un hermano que tenía un poder de decisión más sobre su familia, pero donde iba plantaba una iglesia. ¿Por qué? Porque tenía el respaldo de familias poderosas. Cuando se acabaron esos, se acabó la plantación de iglesia. Y aparecieron los cabecita negra que Dios levantó y se empezaron a formar iglesias ya no con el respaldo económico, porque ya era pecado, porque ya las familias no influyen, sino que se formaron las iglesias por la gracia de Dios, con encomendación, con todo lo que había, pero lo que te dicen, palmadita en la espalda, que Dios te bendiga, que Dios te guarde. O sea, grandes errores, y en lo cual yo ya no diría somos iglesias espirituales, somos iglesias carnales. Y las pocas iglesias que realmente, o los pocos hermanos que realmente son espirituales, son los que están trabajando arduamente con un propósito, que realmente Cristo sea el primer lugar, que Cristo sea predicado, que el Evangelio sea, y son los que sufren en la obra. El resto no. El resto va, abre la puerta de la iglesia el miércoles porque tienen la reunión de oración, el sábado porque es la reunión de ministerio y el domingo porque es la cena del Señor y la reunión de predicación del Evangelio, que le predican 30 años los mismos hermanos, con los mismos mensajes, con los mismos temas, con todo lo mismo.
¿Por qué? Porque se han encerrado y nos hemos prácticamente encerrado en un punto de vista de que no tenemos que parecernos a fulano ni a mengano, pero jamás se ha usado el discernimiento en el espíritu realmente de analizar, ver qué es lo que Dios realmente quiere. Y por eso las iglesias hoy están fallando, por eso es que no hay predicación, por eso es que no hay apoyo a la obra misionera, por eso es que el misionero es mal visto y un montón de cosas más. Sin nombrar también las malas costumbres que a veces vienen de grandes instituciones, en donde si vos sos de una denominación y esta iglesia está un poquito más renovada, no hablo de otro tema, ¿no? Le van a volver a predicar, lo van a rebautizar y van a hacer un montón de cosas porque consideran que los hermanos antiguos o tradicionales predicaban mal. Yo no sé qué tienen en la cabeza realmente. Yo no sé qué es lo que está pasando en el interior en fin, de todo el liderazgo, porque si vamos a hablar de que se está haciendo bien las cosas a través de la escritura, no. Una vez le dije a un hermano, me dijo, ¿vos crees que hicieron mal las cosas los hermanos? Sí, las hicieron mal, le guste a quien le guste, están mal hechas. Porque si hubiesen estado bien hechas, hubiese más siervos, más servidores, más personas interesadas en que la obra prospere y crezca, pero lo único que hay simplemente son personas que confrontan, personas que matan espiritualmente a otros y personas que están siendo piedra de tropiezo en el momento de la predicación del Evangelio. Ocupan un lugar, nada más. Ocupan un título. Pero la pregunta es si realmente son aprobados por Dios. Creo que hay personas que están más interesados en ser famosos que en ser siervos. Y por eso muchas veces se prenden a los grandes movimientos, a los grandes apellidos, digamos, de nuestra tierra, y aquellos que venimos como Nelson, que yo sé que soy tomado detrás de las paridas. No tenemos mucho reconocimiento porque en cierta forma lo vamos logrando, ¿no? En el transcurso del tiempo. Nelson es conocido, yo más o menos también, Matías Gómez también, pero no porque se nos promueva a través de algún programa o a través de alguna fundación, en el caso mío, sino por la gracia de Dios, hermano. Y si la gracia de Dios abundó para este pecador, desafiándolo a ir por donde él quiera, en mi caso mi Argentina, y predicar el Evangelio, considero de que tenemos, no digo el derecho, no, ningún derecho tenemos ante Dios, pero sí tendríamos que tener el amor dispuesto de los hermanos, no la lástima. No, no sé si me entienden, no que se nos dé por lástima, como diciendo pobre tipo, no, hermano, no somos siervos de un Dios grande. Entonces que se deje de considerar que lo que se nos da como un sacrificio, sino que sea un olor fragante, para que puesto en el altar de Dios, esa persona que ofrenda alegremente reciba la manifestación graciosa de Dios que ama al dador alegre. Tenemos que dejar de ver las ofrendas como algo que tenemos que hacer, que en verdad sí, sino como algo que nos motiva la propia adoración de ese Dios que nos amó y nos lavó con su sangre. Aquel que se entregó entero por nosotros. ¿Por qué nos cuesta tanto entregar nosotros parte de lo que nos da, de lo que es de Él, de lo que le corresponde, para que los siervos de Dios en esta tierra puedan vivir como es digno de un hijo de Dios, sin andar pellizcando ni rasqueteando las cacerolas, porque pareciera que eso nos hace más aptos. Tenemos que sufrir el hambre para ser misionero. Hermano, Dios no lo quiere así. Creo que Dios no lo quiere así.
Hay algo interesante que también planteó Mario y que es algo a hacer también un mea culpa desde el lado del obrero, ¿no? Hablo en general, este, y es que dice, también existe el misionero llanero solitario, ¿no? Aquel que en el fondo tampoco quiere ni sujetarse a la iglesia local, ni sujetarse a nadie, todos apoyen lo que él quiere hacer, ¿no? Eh, Eso también, o esas actitudes han propendido a que la iglesia de hoy esté como está también, ¿no? Esta falta de informes a la iglesia encomendante, a la iglesia local, esa falta de compartir informes de la obra hacia todos los hermanos también eh, ha, ha sido parte necesaria de esta realidad, ¿no? Hay muchos hermanos con mucha voluntad de colaborar, no saben dónde y no hay, no reciben información. Bueno, nosotros es que estamos ya en esta época, en esta edad de la hiperinformación, es algo que tenemos que explotar, ¿no? Y explotar bien, porque también intento hacer un mea culpa como lo hizo en cierta manera Nehemías para con el pueblo, ¿no? En esa oración donde él dice, hemos pecado. Uno dice, pero pará, o sea, ¿qué parte tenía de culpa él? Y él hizo un relato y de la historia donde él dice, sí, yo no estuve ahí, no fui esa persona específica, pero formo parte del problema por mi silencio, por mi inacción, por un montón de factores, ¿no? Que ha permitido que esto sea una triste realidad, donde también en algunos lugares uno se encuentra que tienen como el misionero el que pide, ¿no? Y también es triste escuchar aquel que habla de la obra donde lo único que menciona es la necesidad, ¿no? Me hace falta, pero también es una realidad que si no se plantea lo que es la realidad de la vida, todos creen que estamos mejor que los demás, ¿no? Pero sí hacerlo con ecuanimidad, ¿sí? Con lógica, con ética, contar lo que el Señor está haciendo. Hay una gran falla también en eso, ¿no? En la falta de rendimientos de cuenta, donde inclusive muchos hoy creen que un misionero está por encima de inclusive los ancianos de su iglesia local. Y cuando vamos a la palabra de Dios, Pablo se ocupaba de cada vez que llegaba, ¿a dónde iba? Con los ancianos. Y los escuchaba. Y hacía cosas que uno dice, ¿cómo pará? Si estoy luchando contra la judaización de la iglesia, de estas iglesias donde los judíos empiezan a convertir y demás, y me pedís que circuncide a Timoteo. Y bueno, los hermanos estaban entendiendo que la mejor manera de crecer era hacerlo en paz, en armonía, y de a poco ir entendiendo una serie de pautas y circunstancias que debían de entenderse y atenderse, ¿no? No era que no las iban a atender, pero hay una gran disociación del obrero de las iglesias locales también y de todas las iglesias, ¿no? Esto de los informes y demás, y de también no tener un espacio donde podamos hablar. Yo creo que es eso lo que nos falta, un espacio donde hablemos y el que escucha no entiende, que no lo tome como una ofensa lo que la otra persona está planteando, sino que precisamente sea un espacio para hablar. Nos hemos olvidado de vivir la Biblia, nos hemos olvidado de lo que decía Santiago, ¿no? Todo hombre sea tardo para hablar, pronto para oír, ¿no?
Y a veces cuando alguien habla y dice algo que no me agrada o que considero que me está atacando a mí, ¡pum!, saltamos, ¿no? Está faltando eso. Creo que tenemos que darnos ese privilegio, ese lugar, ese momento donde te saques el chaleco, el traje de anciano, de líder, nos saquemos el chaleco, el traje de obrero, de misionero, y podamos hablar como hermanos, pero como hermanos a Biblia abierta, a entender que tanto unos como otros sí tenemos errores. Ahora, los errores no son para marcarlos cuando me siento atacado por una verdad. No, los errores son necesarios hablarlos, reconocerlos para construir una nueva dinámica que permita que podamos alcanzar a todas las etnias, que es esa la palabra en original, ¿no? Cuando se traduce en nación, pero es etnos, es toda etnia, y que tengamos el mismo sentir, que se vivamos lo que Pablo le escribía a los hermanos, que los recontra conocemos y hasta los escuchamos todos los domingos en la cena del Señor. No haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Se lee rápido y se pasa al otro porque hay que hablar del otro, pero pará, no, si lo importante es el mismo sentir que no estamos teniendo. O sea, sentémonos a hablar, pero antes de sentarnos a hablar, hagamos un análisis de nuestros propios errores. Que no venga a marcarle a Carlos todo lo que hace mal, sino que yo me siente delante de Carlos y lo primero que tenga es un sentimiento de culpa porque quizás pude hacer algo por él y no lo hice. O lo que debía hacer no lo hice. Y el mismo sentir debe ser el que Pablo también le decía a los hermanos de Corinto, ¿no? Dice, muchachos, yo estoy dispuesto a gastarme a mí mismo y a gastar de lo mío, ¿eh? Estaba hablando de su tiempo, pero también de su dinero. Aunque amándolos más, sea amado menos. Creo que de esta charla entre nosotros, abierta, a Biblia abierta también, debiera de ser una invitación a que entre el liderazgo, entre los consiervos, nos sentemos a hablar, porque este es un tema que urge. ¿Sí? La extensión del Evangelio es un tema urgente, es un tema de ayer, no es un tema de hoy ni de mañana. Así es. Antes de terminar, quería usar un poco una pregunta con sarcasmo, pero creo que nos va a llevar a reflexionar. ¿Libres o esclavos? Y pensando en esto, ¿no? Porque me vino a la mente un texto que muchas veces lo hemos citado en este lugar, que quizás no tenga mucho que ver con lo que estamos hablando, pero Colosenses 2:20. Porque es como si vivieras en el mundo, sometéis a preceptos tales como no toques, no uses, ni aun hagas. Ciertos preceptos tienen una cierta reputación de sabiduría y culto voluntario y duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Más allá de que no tiene que ver, la pregunta mía, si nosotros vemos que hay muchas cosas que las manejamos, porque el mundo no es solamente traer una mala costumbre, el mundo es muchas veces imponer lo que no pertenece a Dios. O imponer mis ideas ya es parte del mundo, porque soy un ser humano. Está lejos de la santidad y de la enseñanza de Dios. Entonces mi pregunta vino mientras estábamos hablando con respecto a esto es, al final, los servidores, está bien, somos esclavos por amor, pero ¿en la iglesia somos libres o esclavos? Pregunto sin ánimo de herir a nadie, ¿no? Así que creo que vamos a dejarla colgando ahí, que quede en la reflexión de cada uno en su hogar, en su casa. A mí principalmente no me gustan las denominaciones, prefiero irme a la escritura, porque si me identifico con una denominación, ya soy hincha de Independiente y fanático de la selección argentina. No quiero más. Ahora, lo pongo en esa altura porque las denominaciones ni siquiera están en la Biblia, ¿viste? Pero hay muchos que defienden la denominación y le llaman doctrina.
y hay un error muy grande en eso. Y a causa de eso están las malas costumbres, ¿no? Entonces, sería muy bueno reflexionar sobre este tema, qué estamos haciendo con lo que Dios nos dio, si realmente estamos pensando en la extensión del Evangelio, porque si no estamos pensando en la extensión del Evangelio, en nuestras iglesias no hay alguien que evangelice en el barrio, en la casa, en la calle, en algún lado, y simplemente van a la iglesia, bueno, está mal. Ya están cometiendo un grave error o se conformaron con la salvación. No sé, hay algo que está mal. Pero yo creo que es, como dijiste vos, es un tema urgente a tratarlo y que los recursos que realmente Dios nos da los podamos aprovechar para que la obra del Señor crezca en aquellos hermanos que se movilizan, que necesitan movilizarse, que necesitan vivir, que están llamados y que sienten ellos el llamado y el deseo de trabajar en la obra de Dios. Hay cosas a reflexionar, ¿no? Así que bueno, llegamos a este punto. Vamos a despedirnos en esta noche saludando a los hermanos y agradecerle a todos aquellos que estuvieron acompañándonos. Ustedes les doy este lugar para que puedan despedirse. Si hay algo más para agregar, este es el tiempo. De parte mía, de tomar el guante que dejó Nelson, ¿no? De tener esta posibilidad de hablar como familia cristiana, de comunicarnos entre los líderes y aquellos que estamos bajo los líderes o bajo el ancianato en mi caso. Yo tengo que reconocer, tengo en este tiempo un anciano muy, muy bueno y muy considerado y que siempre pregunta cómo estamos y comparte a la iglesia para que la iglesia ore. Así que agradezco a Dios el anciano que Dios ha puesto para conmigo, don Luis Quiroga de la iglesia de Calle Quevedo ahí en Alta Córdoba, y los hermanos obviamente que lo acompañan en esto, el caso de Daniel Mayorga y aquellos que siempre estamos ahí colaborando. Somos simplemente eso, parte de la familia, no dejamos de ser iglesia, necesitamos, como dice Nelson, rendir cuentas, cosa que muchas veces nos olvidamos, y no para promocionarnos, sino para mantener a nuestra familia cristiana local informada. Tener ese vínculo familiar a veces fortalece las relaciones y dentro de familia a veces hay también desacuerdos y entre esos desacuerdos qué bueno es tener ese sentir, esa actitud que hubo también en Cristo Jesús, como decía Nelson. Gracias por este tiempo, tremendo tema de antes de ayer, no de ayer, que deberíamos seguir tratando durante mucho tiempo. Gracias a Dios por Biblia abierta, donde se pueden hablar temas que muchas veces en nuestras congregaciones no se tratan. Gracias por la invitación, Matías y Nelson. Al contrario, creo que Carlos dejó, esta fue la introducción de un tema a tratar, lo que hablamos hoy. Fue toda una hermosa introducción porque es amplísimo. Es más, pensé que íbamos a hablar de diezmo, de porcentaje, y fuimos directamente a la práctica en función a la inversión en la extensión del reino. Es algo muy interesante y bueno, seguramente ampliaremos en algún momento. Un abrazo grande, Carlos, un placer escucharte y compartir. Yes. Muy bien. Nos despedimos, muchachos. Nos despedimos orando para que Dios te dé sabiduría y deje de ser independiente. Amén. En todo caso, qué sé yo. Mira, voy a decir algo. No. Dos cosas. Esto fuera del tema, ¿no? Ahí me hizo acordar Mario Loero, me hizo una invitación porque necesito un 9 goleador. Así que en una de esas me dijo que Mario te mandó un mensaje y lo corrigió el diccionario del WhatsApp. Dijo, necesito un 9 gordo y le corrigió por goleador. No, me hizo una propuesta. Me dijo, baja 20 kilos y te llevo al mundial, me dijo. Ah. Mira. Vos sabés que hay cosas que en esta vida son casi imposibles. Bueno. No, mira. Poniendo en forma. Bueno. Gracias. Bueno, chicos.
Gracias a ustedes, un poco el humor también hace más dinámica la enseñanza, ¿no? Y hace más lindo los garrotes. Bueno, un placer, hermanos, acompañarles. Gracias a Gracias todos por los que se estar. estuvieron conectando, che, compartiendo. Así será. Nelson, ¿algo más para agregar? Cerramos. Nada más, un cariño grande a todos, compartan y envíen sus consultas, sus comentarios, así podemos tratar los temas que también te están inquietando o las dudas que puedas tener, y hacerlo con tiempo, así investigamos, buscamos, pensamos y compartimos luego todos juntos. Ahí está, mira. ¿Te ves, Mario? ¿Ves que estoy bajando los 20 kilos? Vas a tener tu 9 goleador ahí, ¿eh? Y no sé si el lunes que viene, me parece que Mario Loero quiere que nos va a acompañar, también dice, ¿no? Algo así creo que escribió, fíjate, Nelson. Seguro, Bueno. a ver. Nos acompaña el próximo lunes Mario Loero. Qué calidad, ¿viste? Mira, ni Mirta Legrana tiene ese tacto, ¿ves? Para engancharlos ahí, ¿viste? Bueno, un abrazo para todos, que el Señor... ¿Está? ¿Decías, Nelson? No, Te sí, corté sí. justo. No, interesante, pues ya le tengo el tema para conversar con él, que es algo que en breve tendremos también nosotros un congreso acá que realizaremos en Colonia Avellaneda, que es misiones en zonas inhóspitas. Quiero escuchar el grado de locura que lo movió a ir allá hasta Santiago del Estero, Pacahuañuna. Es interesante. Como el Señor sigue, lo que hablábamos hace un rato, el Señor sigue moviendo. El problema es que el liderazgo no está escuchando. Perfecto. Bueno, nos encontramos el próximo lunes. Que el Señor les bendiga. Muchas gracias a todos por estar. Dios les bendiga. Hasta la próxima.